El término pistolero se usa mucho en las discusiones del lejano oeste. Esto a pesar de que la palabra es una frase general destinada a describir una serie de profesiones en la frontera occidental. Podrías referirte a los rancheros y arquetipos de vaqueros presentes en el arte de la época. También podría relacionarse con los opuestos polares. Tanto los hombres de la ley como los forajidos eran formas de pistoleros, siempre armados y listos para un espectáculo, ya sea para el bien mayor o el mal egoísta. Incluso las personas etiquetadas como estafadores y jugadores eran generalmente referidas como pistoleros. De todas las profesiones que abarcan todas las industrias, el subgrupo más fascinante de pistoleros eran los cazadores de recompensas, hombres enviados tanto por el gobierno como por entidades poderosas para aventurarse a través de la tierra en busca de forajidos buscados. Aunque la caza de recompensas no era una carrera tan popular como muchos filmes de Hollywood sugerirían, era una forma para que algunos de los pistoleros más experimentados y aislados ganaran la vida mientras utilizaban sus talentos al máximo de sus habilidades. Para cubrir estas figuras intrigantes e incendiarias de la leyenda fronteriza occidental, aquí está el siguiente video en nuestra serie de cazadores de recompensas famosos e infames, continuando con el legendario asesino y tirador ganador de títulos James Deacon Jim Miller, a veces mejor conocido por su mano contratada, Sober K. Killer Miller. James Brown Miller nació el 25 de octubre de 1861, en Van Buren, Arkansas. Su juventud fue una época turbulenta marcada por eventos extraordinarios que moldearon su camino como cazador de recompensas. Los primeros años de Miller se caracterizaron por migraciones familiares. Cuando tenía apenas un año, sus padres se trasladaron a Franklin, Texas, dejando atrás sus raíces de Arkansas. Su padre, Jacob Miller, un hábil cantero, jugó un papel en la construcción del primer edificio del Capitolio en Austin, Texas, un testimonio de las contribuciones de su familia al floreciente estado. Desafortunadamente, la tragedia golpeó cuando Jacob falleció, dejando a su esposa Cynthia Basha Miller para criar a su hijo. Cynthia decidió mudar a la familia a Yvonne, Texas, donde vivían sus padres. Pero en 1869, su vida tranquila en este nuevo sitio dio un giro sombrío. James Brown Miller, de 8 años, se halló en medio de un inquietante suceso al descubrirse que sus abuelos fueron asesinados en su hogar. Sorprendentemente, Miller fue arrestado por el crimen, pero nunca fue procesado. Las circunstancias que rodean los asesinatos y la participación de Miller permanecen envueltas en misterio y especulación, sin que nunca se confirme su culpabilidad con evidencia concluyente. La vida del diácono Jim tomó otro giro oscuro en 1884, marcando un momento crucial en su viaje desde un comienzo problemático hasta convertirse en una figura notoria en los anales de la historia del oeste. Tras la pérdida de su padre y el arresto relacionado con los asesinatos de sus abuelos, la vida de Miller tomó un nuevo rumbo. Su hermana, Georgia, y su esposo, John Thomas Coop, le extendieron una línea de vida al invitarlo a su granja en Plum Creek, cerca de Gatesville, Texas. Para el censo de 1880, James aparecía como de 19 años y residía en el condado de Coryell, Texas, junto a sus hermanos y su madre viuda. Parecía que estaba en el camino hacia una existencia más estable dentro del entorno familiar. Sin embargo, una altercación trágica y fatal pronto interrumpiría la apariencia de normalidad. El 30 de julio de 1884, una discusión entre Miller y su cuñado, John Coop, culminó en violencia. Miller asesinó a Coop con una escopeta mientras dormía en su propio porche. El asesinato envió ondas de choque a través de la comunidad y arrojó una sombra oscura sobre la ya problemática historia de Miller. Tras su arresto por el asesinato, Miller fue condenado a cadena perpetua en un juicio. Parecía como si sus acciones pasadas finalmente lo hubieran alcanzado y finalmente se estaba haciendo justicia. Sin embargo, como el destino lo tendría, los abogados de Miller aprovecharon una tecnicidad, llevando el caso a la Corte de Apelaciones de Texas. Allí, la condena fue revocada y James Brown Miller se encontró una vez más escapando del alcance de la ley.
En la década de 1880, el viaje de Jim Miller como cazarrecompensas tomó un giro peculiar. Miller, anteriormente conocido como un trabajador contratado y un vaquero, fue arrestado y desarmado por un joven alguacil adjunto de San Saba llamado Dee Harkey. Este encuentro fue un punto de inflexión en la vida de Miller, introduciéndolo en la órbita de la aplicación de la ley. El alguacil adjunto Dee Harkey se convertiría más tarde en uno de los agentes de la ley más famosos del oeste, mostrando las fronteras fluidas entre aquellos que defendían la ley y aquellos que operaban en sus márgenes en el viejo oeste. Tras este encuentro inicial, Miller se adentró en el condado de McCulloch, donde trabajó como vaquero en el rancho de Emanuel Mann y Clements Sr. Curiosamente, Clements era un hombre violento y el primo mayor del notorio forajido John Wesley Harding. Durante su tiempo en el rancho Clements, Miller desarrolló relaciones cercanas con el hijo de Emanuel, Emanuel Manny Clements Jr., y la hija de Manon, Sally. Jim Miller y Sally Clements se casarían en el condado de McCulloch el 15 de febrero de 1888. Juntos, la pareja tendría 4 hijos. Un aspecto intrigante de la historia de Jim Miller es su evolución como un asesino endurecido. El incidente que involucró al sheriff adjunto Dee Harkey marcó su entrada al mundo del orden público, pero los métodos y la reputación de Miller pronto tomarían un carácter distintivo que se parecía más a un desesperado violento. Es durante este periodo que Miller adoptó su estilo característico, empuñando una escopeta para enfrentar a sus objetivos, un enfoque que más tarde se volvería infame. El tiroteo del mariscal de Ballinger, Joe Townsend, donde fue emboscado y gravemente herido, es un notable ejemplo de este estilo. Aunque Townsend sobrevivió, el encuentro entre él y Miller resultó en la amputación de su brazo. Tras su arresto y desarme por el sheriff adjunto de Harkey, la vida de Jim Miller tomó otro giro oscuro. Pronto se encontró colaborando con una banda de forajidos sin nombre en el condado de San Saba, Texas, donde se embarcaron en una serie de robos a trenes y diligencias, a menudo dejando muerte a su paso. Simultáneamente, Miller diversificó sus empresas invirtiendo en un salón en San Saba, mostrando el espíritu emprendedor que no era raro entre aquellos que vivían en la frontera. Sin embargo, es su nueva carrera como asesino lo que destaca como una faceta particularmente impactante de su vida. Miller declaró abiertamente su disposición a asesinar por beneficio económico, con informes que sugieren que su precio oscilaba entre $150 y $2,000, una suma considerable para la época. La notoriedad de Jim Miller como asesino se basó en su habilidad para hacer el trabajo de manera rápida y eficiente. Adoptó el estilo característico mencionado anteriormente, a menudo empleando una escopeta para emboscar a sus objetivos bajo el amparo de la noche. Este método lo diferenciaba de los pistoleros de desenfunde rápido que eran prevalentes en el viejo oeste, enfatizando su preferencia por la eficiencia despiadada sobre el espectáculo. Lo que hace la historia de Jim Miller aún más intrigante es su conducta exterior. A pesar de su sombría y nefasta profesión, se presentaba como un individuo afable y respetable. Era conocido por su apariencia impecablemente bien vestida, a menudo luciendo una camisa blanca con un cuello rígido, un alfiler en su solapa, un anillo de diamantes y un pesado abrigo, incluso en clima abrasador. La doble vida de Jim Miller como un metodista devoto que asistía a la iglesia y leía la Biblia le valió el apodo de Diácono Jim. Su carácter afable y cortés lo hizo querido por los pobladores, mostrando cómo las apariencias engañaban en el salvaje oeste. Son estas contradicciones las que hacen de la historia de Miller un ejemplo fascinante de los complejos y siempre cambiantes roles e identidades de los pistoleros en el viejo oeste. Y quizás la mayor contradicción de toda la vida de Miller, su tiempo como agente de la ley, una fachada para encubrir su carrera como asesino a sueldo, estaba a punto de comenzar. Después de su etapa como forajido anónimo, Miller recorrió la región fronteriza entre Texas y México, dejando pocos registros de sus actividades durante estos años. Sin embargo, fue durante este tiempo que luego afirmaría haber marcado un palo con los mexicanos que había matado en la frontera.
Y poco después Miller se encontró en el condado de Reeves, Texas, donde se convirtió en ayudante del sheriff y posteriormente en alguacil de Picos. Para 1891 había establecido una presencia a tiempo completo en Picos, gracias a la oportunidad de empleo que le brindó el sheriff del condado de Reeves, George A. Bud Frazier. El joven sheriff, de solo 27 años y relativamente nuevo en su posición, necesitaba un ayudante para ayudar a mantener la ley y el orden en la ciudad fronteriza. En una época en la que se consideraba de mala educación indagar en el pasado de uno, Frazier contrató a Miller sin profundizar demasiado en su historial, una decisión que tendría graves consecuencias. Jim Miller trasladó a su familia a Picos, aparentemente llevando una vida respetable. Continuó cultivando su falsa imagen de ciudadano ejemplar, ganando cada vez más confianza con la gente con la que caminaba por las calles de la ciudad de la estrella solitaria. Mientras tanto, Picos y la región circundante estaban plagados de lucha de ganado y robo de caballos, problemas que exigían la intervención de las fuerzas del orden. Miller se dedicó a perseguir a los ladrones responsables de estos crímenes, pero su incapacidad para capturar a alguno de ellos despertó sospechas dentro de la comunidad. Otro pistolero local y personaje duro, Barney Riggs, resultó ser el cuñado de Bud Frazier y tuvo problemas con la ineficacia de Miller para abordar el creciente problema de robo. Riggs comenzó a cuestionar si el propio Miller podría estar involucrado en los robos. Sugirió a Frazier que se despidiera a Miller de su puesto, una propuesta que fue recibida con diversión por el subdelegado. Con el apoyo de los miembros de su iglesia y sin pruebas concretas que respaldaran las acusaciones, Jim Miller logró mantener su puesto como subdelegado. Sin embargo, su mandato tomaría un giro más oscuro cuando mató a un prisionero mexicano inocente, alegando que el hombre estaba intentando escapar. Este incidente llevó a Frazier a investigar más a fondo, ya que Barney Riggs alegó que Miller había asesinado al prisionero para silenciarlo, temiendo el conocimiento que el hombre poseía sobre mulas robadas escondidas por el subdelegado. Cuando Frazier descubrió que Riggs tenía razón y localizó las mulas robadas, tomó medidas rápidas despidiendo a Jim Miller. Este despido marcó el comienzo de una letal disputa entre George A. Bud Frazier y Jim Miller, que persistiría en los años siguientes. Miller continuó siendo una figura destacada en la aplicación de la ley en la ciudad después de sus logros como sheriff adjunto. En las elecciones de sheriff de Pico de 1892, se postuló contra su antiguo empleador, Bud Frazier, pero sufrió una derrota. Sin embargo, este revés no disuadió a Miller de buscar una posición de autoridad. Fue nombrado como el mariscal de la ciudad de Pico, un papel que daría forma a su notoria carrera. Como mariscal, Jim Miller no perdió tiempo en consolidar su poder contratando a individuos con una inclinación por la violencia y la ilegalidad. Entre sus asociados destacaban Bill Earhart, un pistolero de Hardin, y John Denson, otro miembro de la familia Hardin. Se les unió Martin Q. Hardin, cuya conexión con John Wesley Hardin sigue siendo incierta. Sin embargo, se refieren a sí mismos como primos, quizás destacando las relaciones complejas y fluidas dentro de las comunidades del Viejo Oeste. En mayo de 1893, el sheriff Bud Frazier estaba fuera por negocios, creando una oportunidad para que el elemento criminal de Miller ejerciera control sobre la ciudad de Picos. Al mismo tiempo, Miller y sus secuaces idearon un siniestro complot para asesinar a Frazier a su regreso. Su plan implicaba organizar un tiroteo en la plataforma de la estación de tren, con un cómplice posicionado cerca para disparar a Frazier, haciendo parecer como si hubiera sido asesinado por una bala perdida. Sin embargo, un giro del destino ocurrió cuando un hombre llamado Con Gibson escuchó el plan mientras estaba en un salón local. Alarmado por el peligro inminente, decidió contactar a Frazier e informarle de la amenaza inminente. Frazier contactó a los renombrados Texas Rangers solicitando su ayuda. Cuando Frazier volvió a Picos, lo escoltaban los Texas Rangers, determinados a detener a los conspiradores. El capitán John R. Hughes arrestó rápidamente a Jim Miller, Manny Clements y Martin Hardin. Los tres hombres fueron acusados el 7 de septiembre de 1893 por conspirar para asesinar a Frazier. El caso fue posteriormente trasladado a El Paso para el juicio. No obstante, la justicia tomó un rumbo imprevisto.
Con Gibson, el principal testigo de la fiscalía, huyó a Eddie cercano, ahora Carlsbad, Nuevo México, donde el secuaz de Miller, John Denson, fue fatalmente disparado. Con su testigo clave desaparecido, el Estado se vio obligado a liberar a los 3 prisioneros, para gran frustración de aquellos que habían buscado llevarlos ante la justicia. Aunque Jim Miller había eludido una vez más el alcance de la ley, la situación volátil dejó un impacto duradero en Picos. Miller, habiendo perdido su posición como mariscal, invirtió en un hotel en el pueblo, presentando una imagen de un ciudadano respetable. Sin embargo, las tensiones subyacentes hervían a medida que se propagaban los rumores, sugiriendo que el sheriff Frazier era incapaz de manejar a Miller y no estaba apto para su papel. En los 6 meses anteriores, con Gibson, ahora una figura pivotal que anteriormente había expuesto un complot para asesinar al sheriff Bud Frazier, tuvo un final misterioso. Sin embargo, su asesinato permaneció sin resolver, un hecho común en el ambiente a menudo sin ley del viejo oeste. En aquel fatídico día de abril, Frazier confrontó a Jim Miller en las calles de Picos, alegando su participación en el asesinato del ganadero Gong Gibson. El intercambio entre los dos hombres estuvo lleno de tensión, con Frazier acusando abiertamente a Miller de ser un ladrón de ganado y asesino. Sin esperar a que Miller alcanzara su escopeta característica, Frazier abrió fuego, hiriendo al cazador de recompensas en el brazo derecho cerca del hombro. En medio de la confrontación, Miller intentó devolver el fuego, disparando su arma con su mano izquierda e inadvertidamente golpeando a un espectador inocente, Joe Kranz, un tendero local. Sin inmutarse, Frazier continuó descargando su revólver de 6 tiros en el pecho de Miller antes de alejarse, pero dejando a su adversario mortalmente herido. Para asombro de muchos, incluyendo a Frazier, Miller sobrevivió milagrosamente al brutal encuentro. Sus amigos se apresuraron a ayudarlo, llevándolo a su hotel. La sorprendente resistencia mostrada por Miller, a pesar del aluvión de balas, dejó perplejos a muchos. La revelación de una coraza metálica oculta debajo del abrigo de Miller ofreció una visión sobre el secreto de su supervivencia. Se hizo evidente por qué siempre llevaba un abrigo pesado. Fue una elección estratégica para protegerse de posibles agresores. Esta revelación permaneció oculta para Bud Frazier, quien permaneció en la oscuridad respecto a la preparación de Miller. Después del tiroteo, una tensa calma descendió sobre Picos mientras Miller convalecía en los meses siguientes. Aunque las amenazas y la animosidad habían estado presentes entre los dos hombres, parecía que la confrontación física había llegado a su fin. A pesar del tiempo transcurrido, la animosidad de Frazier hacia Miller no había menguado. Su furia latente lo llevó de vuelta a Picos el mes siguiente, con la intención de saldar cuentas con un hombre conocido como Deacon Jim. El encuentro crucial tuvo lugar frente a la herrería de Zimmer el 26 de diciembre de 1894. La historia de amenazas y tensión entre los dos hombres alcanzó su cenit cuando Frazier, consumido por la ira, sacó su pistola y disparó 2 veces al brazo derecho y la pierna izquierda de Miller. Ante este asalto, Jim Miller contraatacó, aunque con un éxito limitado, disparando con la mano izquierda mientras luchaba por mantenerse en pie. Frazier, sin desanimarse, avanzó y disparó 2 balas más al pecho de Miller. Asombrosamente, Miller permaneció de pie, desafiando las probabilidades y desconcertando al ex-sheriff. En su confusión e incredulidad, Frazier hizo otra retirada precipitada. Y solo más tarde supo la verdad sobre la coraza protectora que había salvado la vida de Miller una vez más. El conflicto en curso entre Frazier y Miller tomó un giro legal inesperado en marzo de 1895, cuando John Wesley Harding, quien se había transformado en abogado mientras estaba en prisión, llegó a Picos. Presentó cargos de intento de asesinato contra Bud Frazier en nombre de Jim Miller, instigando una batalla legal que intensificaría aún más la enemistad entre los dos hombres. El juicio del ex-sheriff estaba programado para ser escuchado en El Paso, ofreciendo una resolución legal a las hostilidades en curso. Sin embargo, antes de que pudiera tener lugar el juicio, el notorio John Wesley Harding encontró un final prematuro, deteniendo efectivamente los procedimientos legales. A pesar del inminente juicio de Frazier, la muerte de Harding significó un final abrupto e inconcluso para la confrontación legal.
Finalmente, Frazier fue absuelto en mayo de 1896, una decisión que enfureció aún más a Jim Miller, dejándolo con un profundo deseo de venganza, y esta vez, de una vez por todas. Pero su lista de objetivos se extendía más allá de solo Bud Frazier, ya que también albergaba una profunda animosidad hacia Barney Riggs, el duro pistolero que había expuesto previamente las actividades criminales de Miller mientras servía como diputado. Barney Riggs, descrito como el único hombre a quien el asesino Jim Miller realmente temía, era un hombre marcado en los ojos de Miller, ahora decidido a vengarse de todos los que le hicieron mal. Siguiendo la tendencia de la época, Miller planeó la caída de Riggs. A principios de 1896, se escuchó a dos de los secuaces de Miller, John Denson y Bill Earhart, en Fort Stockton, Texas, haciendo amenazas ominosas contra Barney Riggs. Posteriormente partieron hacia Texas con la intención de ejecutar la venganza de Miller contra su némesis. Sin embargo, las mareas del destino cambiaron cuando el diputado mariscal de los Estados Unidos, D. Harkey, probablemente familiarizado con la reputación de Miller, envió un telegrama de advertencia a Riggs, alertándolo sobre el peligro inminente. Barney, sabiamente, evitó a los secuaces cuando llegaron a Picos, siguiendo un consejo. A pesar de la cautela de Riggs, una fatídica mañana del 3 de marzo de 1896 lo encontró solo mientras sustituía temporalmente a un amigo como barman en el salón de R.S. Johnson. Denson y Earhart, sin desanimarse por las evasiones previas de Riggs, irrumpieron en el establecimiento. En el caos subsiguiente, un disparo de Earhart rozó a Barney Riggs, quien reaccionó rápidamente devolviendo el fuego y matando a Bill Earhart. Después luchó con John Denson, quien trató de huir. Sin embargo, Riggs persiguió a Denson por la calle y, en un último acto de autodefensa, le disparó en la parte posterior de la cabeza, acabando con la vida de Denson en el acto. El plan de Jim Miller para matar al único hombre que temía había fallado. En las secuelas de la violenta confrontación, Barney Riggs se entregó y enfrentó un juicio por asesinato. Sorprendentemente, Riggs fue absuelto. Tras perder la reelección como sheriff, Bud Frazier dejó Picos y se refugió en Eddy, Nuevo México, hoy conocido como Carlsbad. Sin embargo, a pesar del peligro que acechaba en Picos, Frazier regresó a la zona varios meses después para visitar a su madre y hermana en Toyah, Texas. Era muy consciente de la amenaza que representaba Miller, pero los lazos familiares lo atrajeron de nuevo a la peligrosa región. Como se esperaba, Miller pronto se enteró de la presencia de Frazier en la zona. La mañana del 13 de septiembre de 1896 resultaría ser fatal. Bud Frazier se encontró participando en un juego de cartas con amigos en un salón de Toyah, repartiendo las cartas cuando Jim Miller abrió abruptamente las puertas giratorias del salón. En un instante, Miller niveló una de sus escopetas y desató una devastadora ráfaga, disparando ambos cañones a Frazier, con el espantoso resultado de casi decapitar al ex-sheriff. Inmediatamente después del impactante asesinato, la angustiada hermana de Frazier, quizás impulsada por el dolor y la ira, confrontó a Miller con una pistola. En respuesta, Miller pronunció una amenaza escalofriante con frialdad. «Te daré lo que le di a tu hermano. Te dispararé justo en la cara». A pesar del acto atroz que había cometido, Jim Miller logró escapar de la justicia una vez más, ya que fue absuelto del asesinato de Frazier. Su defensa se basó en la audaz afirmación de que no había hecho nada peor que Bud Frazier, un testimonio de la ambigüedad moral de la era. Durante el juicio, Joe Earp, sin relación con los famosos hermanos Earp del Salvaje Oeste, testificó contra Miller. Sin embargo, este acto resultó ser la perdición de Joe Earp, ya que rápidamente se convirtió en el siguiente objetivo de Miller. Varias semanas después de su testimonio, se informó que Joe Earp fue abatido a tiros, siendo el propio Miller sospechoso de ser el agresor. Sorprendentemente, Miller logró galopar una asombrosa distancia de 100 millas en una sola noche, corriendo a caballo contra el tiempo para establecer una coartada. Incluso el fiscal del distrito, el juez Stanley, no se salvó de la siniestra sombra proyectada por Miller. El juez Stanley, asignado al caso de asesinato de Joe Hart,
tuvo un final sospechoso, presuntamente por intoxicación alimentaria en Memphis, Texas. Estos eventos sirven como un escalofriante recordatorio de las consecuencias amplias y devastadoras de las acciones de Miller. Y aún así, el viejo diácono Jim apenas estaba comenzando en su búsqueda para ser uno de, si no el más infame asesino y cazador de recompensas que la frontera jamás había visto. Después de su partida de picos, Killen Jim Miller se dirigió a Memphis en el Panhandle de Texas. Allí se aventuró a administrar un salón, donde presumía abiertamente de sus numerosos asesinatos, destacando la audacia con la que exhibía sus actividades criminales. También se informa que trabajó una vez más como sheriff adjunto a tiempo parcial, y en agosto de 1898, supuestamente fue nombrado como un ranger de Texas por un breve periodo. Sin embargo, la veracidad de esta afirmación sigue siendo incierta, con muchos relatos sugiriendo que Miller simplemente se disfrazaba en estos roles. Posteriormente, Miller se encontró sirviendo en el condado de Hall, donde estuvo involucrado en el asesinato de un hombre en el condado vecino de Collinsworth mientras cumplía con sus deberes. Para el cambio de siglo, Miller y su esposa Sally se habían trasladado a Fort Worth. Mientras Sally administraba una casa de huéspedes con la ayuda de sus hijos mayores, su infame padre asesino se adentró en el sector inmobiliario y logró éxito financiero. Sin embargo, la atracción por matar continuaba persiguiendo a Miller, demostrando un fuerte contraste entre su prosperidad y su elección de persistir en su carrera como asesino profesional. Fue en El Paso donde Miller llevó su audacia a nuevos niveles, anunciándose abiertamente como un asesino profesional a sueldo. Este oscuro giro de los acontecimientos coincidió con las continuas guerras de las ovejas, un violento conflicto entre pastores y ganaderos, del cual Jim Miller se aprovechó con entusiasmo. Ofreció sus servicios a los ganaderos, asumiendo trabajos para matar a los pastores, a menudo eliminando hasta una docena de hombres por solo $150 por cada cuerpo frío. En el verano de 1902, Jim Miller afirmó que había detenido a 3 individuos que supuestamente estaban robando ganado en el condado de Ward. Con su fiel rifle Winchester en mano, despachó rápidamente a 2 de los culpables, mientras que el tercero, aunque herido, logró aferrarse a su caballo para escapar, desapareciendo en el accidentado paisaje. Además, la era estuvo marcada por numerosas disputas centradas en conflictos de tierras y cercados, con ganaderos oponiéndose a los agricultores que invadían su territorio. Miller se alineó fácilmente una vez más con los ganaderos, asumiendo el papel de un pistolero contratado para eliminar a los agricultores que se atrevían a cercar sus tierras. Durante este oscuro capítulo, Miller terminó fríamente la vida del abogado James Jarrett el 28 de agosto de 1902. Jarrett había asumido la defensa de los agricultores locales cerca de Lubbock, que estaban involucrados en una amarga disputa con los ganaderos sobre la construcción de cercas en sus propiedades. Los ganaderos creían firmemente que estas cercas interrumpían los patrones de pastoreo de su ganado y optaron por llevar el asunto a la corte. En un giro perturbador de los acontecimientos, estos ganaderos buscaron los servicios de Jim Miller para eliminar a Jarrett, ofreciéndole una suma de $500 por la siniestra tarea. El día del juicio final, Miller acorraló a Jarrett mientras daba agua a sus caballos cerca de su granja. En la sombría confrontación que siguió, Miller tuvo que disparar su arma 4 veces para finalmente someter a Jarrett. Su escalofriante evaluación del asesinato reflejó el despiadado carácter del viejo oeste. Fue el hombre más difícil de matar que he enfrentado. En 1904, Jim Miller se vio envuelto en una trama igualmente siniestra, cuando aceptó un contrato para asesinar a Frank Ford, un individuo con el que había estado involucrado en negocios inmobiliarios en Fort Worth. Sin embargo, Frank Ford se destacó como un empresario íntegro que amenazaba los planes ilícitos de Miller. Ford había decidido llevar las prácticas engañosas de Miller a la atención de un gran jurado, específicamente en lo que respecta a la venta de lotes sumergidos en el Golfo de México. El 10 de marzo de ese año, Jim Miller persiguió implacablemente a su objetivo, rastreándolo hasta el Hotel Westbrook. Para complicar aún más las cosas para Miller,
Frank Ford estaba acompañado por otros 3 agentes de la ley, Dee Harkey, Jinx Clark y Tom Coggins. A pesar de la presencia de estas 3 figuras de la ley, Miller logró separar a Ford del trío mientras permanecían en el vestíbulo del hotel. En un acto frío y calculado, emboscó a Ford en un baño en el piso superior. Mientras el alboroto del incidente atraía a una multitud, se desarrolló una escena impactante. Jim Miller, con lágrimas en los ojos, se desplomó sobre el cadáver de Frank Ford y profirió una escalofriante proclama. Hice todo lo que pude para evitar que alcanzara su pistola. Este intento de presentar el asesinato como un acto de autodefensa fue tan desconcertante como el propio asesinato. Después del tiroteo, Miller buscó rendirse a Dee Harkey, uno de los agentes de la ley presentes durante el encuentro fatal. Sin embargo, Harkey se negó a participar en la rendición de Miller, complicando aún más la ya enrevesada situación. Jinx Clark y Tom Coggins, los otros 2 agentes de la ley en la escena, corroborarían más tarde la afirmación de Miller de defensa propia, creando una nube de incertidumbre alrededor de las circunstancias del asesinato. A pesar de los esfuerzos por justificar sus acciones, Frank Forrest sucumbió a sus heridas el 13 de marzo de 1904 y Deacon Jim fue absuelto por enésima vez. La incansable búsqueda de violencia y caos de Jim Miller lo llevó luego al territorio indio en 1906, donde puso sus ojos en el pequeño pueblo de Orr, Oklahoma, situado en la nación Chickasaw. En Orr, un alguacil adjunto de los Estados Unidos llamado Ben Collins desempeñaba un doble papel como policía indio. Sin embargo, una nube oscura se cernía sobre Collins, ya que varios años antes había intentado detener a un hombre llamado Port Pruitt, una figura prominente en Emmett, Oklahoma. El intento de arresto tomó un giro trágico cuando Collins disparó su arma, dejando a Pruitt parcialmente paralizado. El incidente tuvo consecuencias de gran alcance, ya que Port Pruitt y su hermano juraron públicamente venganza contra Ben Collins. Port inicialmente se había comprometido con otro pistolero, ofreciéndole $500 por la tarea. Sin embargo, este pistolero contratado aceptó un adelanto de $200, revelando la amenaza a Collins y abandonando rápidamente el territorio. En ausencia de su primera opción, Port y su hermano recurrieron al notorio asesino Jim Miller, ofreciéndole una suma considerable de $1,800 para lidiar con su enemigo jurado. El 1 de agosto de 1906, mientras Ben Collins cabalgaba cerca de su granja, una mortal carga de perdigones lo golpeó, desalojándolo violentamente de su caballo frente a su casa, con su esposa como testigo impotente de la horrible escena. A pesar de las graves circunstancias, el decidido agente de la ley logró disparar 4 rondas desde su arma mientras estaba en el suelo, pero no pudo evitar otra descarga de escopeta que le destrozó la cara. El brutal ataque a Ben Collins desencadenó una exhaustiva investigación, señalando rápidamente a Jim Miller como el principal sospechoso, junto con otro individuo, simplemente conocido como Washmut. Miller se encontró bajo arresto una vez más y brevemente detenido en la cárcel, solo para ser liberado bajo fianza en un patrón familiar. Antes de que Miller pudiera enfrentar juicio, ocurrió una escalofriante secuencia de eventos. Cualquier testigo potencial que pudiera testificar en su contra encontró muertes prematuras, silenciando sus voces para siempre. Con una notable ausencia de testigos y pruebas, el caso de la fiscalía finalmente se derrumbó, convirtiéndose en otro caso donde Jim Miller eludió el largo brazo de la ley. El nombre de Miller también resurgió en conexión con la controvertida muerte de Pat Garrett, un evento que se desarrolló el 28 de febrero de 1908. Las circunstancias que rodearon la muerte de Garrett estaban envueltas en sospecha, con acusaciones que apuntaban a una disputa de tierras como el motivo detrás del asesinato. Algunas versiones incluso sugerían que Miller había orquestado el asesinato, posiblemente contratando a un sicario él mismo. A pesar de los rumores, sin embargo, es improbable que Miller jugara un papel directo en la muerte de Garrett, como sugerirían las revelaciones posteriores. Wayne Brazel finalmente confesó el crimen, arrojando luz sobre los verdaderos culpables detrás del asesinato. Además, Carl Adamson, que resultó estar casado con una prima de Sally Miller, estaba en compañía de Pat Garrett en el momento del incidente fatal.
Esta asociación llevó a rumores que implicaban a Jim Miller en el asesinato. A pesar de los rumores y asociaciones, el consenso entre la mayoría de los historiadores es que el asesinato de Pat Garrett ocurrió sin la participación directa de Jim Miller. Las complejidades del Viejo Oeste y su compleja red de relaciones personales y profesionales a menudo desdibujan las líneas de responsabilidad, lo que hace que sea un desafío asignar definitivamente la culpa de tales eventos. El 29 de diciembre de 1908 marcó un punto de inflexión en el tumultuoso viaje de Jim Miller por el Viejo Oeste. En ese fatídico día, su confidente de largo tiempo y compañero de crimen, Emmanuel Manny Clements, encontró su trágico final. La muerte dejó a Miller consumido por una sed de venganza, un deseo que sin duda estaba preparado para llevar a cabo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que Miller se encontró con una oferta lucrativa, una suma de $1,700 para asesinar al exmariscal de los Estados Unidos, Alan Augustus Goose Bobbitt, en Ada, Oklahoma. Solo unos meses antes, Ada era una ciudad bulliciosa, reconocida como un próspero centro de comercio de algodón. Sin embargo, bajo su fachada de prosperidad, Ada albergaba una reputación oscura y violenta. Solo en 1908, una asombrosa cantidad de 36 vidas fueron reclamadas por actos de violencia en la ciudad. Goose Bobbitt se había retirado de su posición como alguacil adjunto de los Estados Unidos después de la estadidad de Oklahoma el año anterior, optando por trasladarse a un rancho cerca de Roth, Oklahoma. A pesar de su retiro, Bobbitt seguía expresando abiertamente sus fuertes opiniones sobre los asuntos locales, y especialmente aquellos plagados de corrupción y explotación. Bobbitt condenaba la preocupante práctica conocida como desollamiento de indios. Este esquema poco ético implicaba aprovecharse de los nativos americanos, a quienes se les había otorgado 160 acres de tierra a cada uno a cambio de su territorio de reserva. La ley de Oklahoma estipulaba que cualquier venta de dicha tierra a no nativos americanos requería la aprobación del juez del tribunal de condado. Sin embargo, oportunistas sin escrúpulos capitalizaron la situación, a menudo emborrachando a los nativos americanos y adquiriendo sus parcelas de 160 acres por tan solo $50. Horrorizado por las injusticias que ocurrían ante sus ojos, Goose Bobbitt decidió arrojar luz sobre estos actos reprobables y agitó para un cambio significativo en los cargos electos del pueblo y en el condado en general. Sin embargo, su defensa lo puso en conflicto directo con aquellos que se beneficiaban generosamente del statu quo. Temerosas de la erosión de sus ganancias mal obtenidas, estas figuras influyentes recurrieron al notorio Jim Miller, un hombre conocido por resolver problemas con una eficiencia despiadada. En abril, Jim Miller, acompañado por Jesse West, Joe Allen y Barry B. Burrell, enfrentó arresto por su participación en el asesinato de Goose Bobbitt. Para el 6 de abril de 1909, todos estos coconspiradores habían sido encarcelados en Ada, Oklahoma. A pesar de que Miller y sus asociados habían perpetrado el asesinato de Bobbitt como un asesinato por contrato, las pruebas físicas no eran concluyentes. Los residentes de Ada eran muy conscientes de que el caso contra estos 4 sospechosos carecía de la robustez necesaria para una condena, dejando la inquietante posibilidad de su absolución en el horizonte. Sus preocupaciones se intensificaron con un caso reciente en el que un hombre llamado Stevenson, previamente implicado en el asesinato del mariscal de la ciudad Rudolph Cathy en Pauls Valley, Oklahoma, el 3 de noviembre de 1907, había sido absuelto de los cargos de asesinato. Ante esta injusticia percibida, algunas personas decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Una turba de linchamiento decidida, informada de manera variada por publicaciones locales como 200, un número que muy probablemente se situaba entre 38 a 40, ejecutó su plan. En las tranquilas horas de la mañana del 19 de abril de 1909, forzaron la entrada a las defensas de la cárcel. Una vez dentro, la turba aprehendió a los 4 sospechosos, trasladándolos por la fuerza a una caballeriza abandonada situada detrás de la cárcel.
Mientras Jim Miller mantenía un aura de estoicismo, se informó que los otros 3 suplicaban clemencia. Posteriormente, los cautivos fueron atados con alambre de empacar, sellando su destino al ser colgados de las vigas robustas del techo. Jim Miller, al borde de su desaparición, manifestó 2 últimos deseos. Solicitó que su precioso anillo de diamantes fuera otorgado a su esposa y que se le permitiera usar su sombrero negro característico durante su ahorcamiento. Estas solicitudes fueron concedidas. Miller también preguntó sobre ser ahorcado en su preciado abrigo negro, una súplica que quedó sin respuesta. La ejecución inició con los colegas de Miller encontrando primero su funesto final. Posteriormente, los vigilantes exigieron que Miller admitiera su letanía de crímenes y en respuesta supuestamente declaró que conste en acta que he matado a 51 hombres. Con estas escalofriantes palabras, siguió con «déjala rasgar» y voluntariamente se bajó de la plataforma de madera, sosteniendo su soga. Los cuerpos sin vida de los 4 hombres colgaban de sus cuerdas durante varias horas, esperando a un fotógrafo para capturar el espectáculo espeluznante. Estas fotografías se vendieron más tarde a turistas curiosos en Ada, sirviendo como un macabro recuerdo del escalofriante evento. Los restos mortales de Jim Miller finalmente fueron repatriados a Texas, donde encontró su último lugar de descanso en el cementerio Oakwood en Fort Worth. Tras su muerte, un ciudadano respetado ofreció una evaluación sucinta y sin barnizar de Miller. Era simplemente un asesino, el peor hombre que jamás conocí. Este sentimiento encapsula la esencia de James Brown Miller, disipando cualquier ilusión sobre su carácter. Lejos de ser un diácono virtuoso, era un asesino a sangre fría, grabado para siempre en la historia como Killing Jim o Asesino Miller. Su legado intransigente y despiadado epitomiza la esencia de un cazador de recompensas del viejo oeste.